Buenas tardes. Yo estoy aquí en calidad de miembro del colectivo de pensamiento crítico y hoy me ha tocado ejercer esta responsabilidad de presentar al ponente y de organizar un poco el debate que tendremos después, ¿vale? Y quiero comenzar este acto haciendo una reflexión sobre el papel de presentar a un ponente y organizar un debate. Y esta reflexión me surgió anoche cuando estaba yo leyendo, antes de irme a la cama, un libro que me han prestado un amigo mío que le gustan mucho los libros de memorias de políticos. Pero este hombre empezó pues comprándose las memorias de Winston Churchill o de otros políticos eminentes, pero ahora se compra todas. Entonces había comprado las memorias de Rajoy, que como sabéis se llama Mejor España. Y la verdad es que conociendo al personaje, pues aunque sea a las 12 de la noche, pues te puedes permitir el lujo de leer un ratico las memorias de Rajoy. Y una frase que leí en las que Rajoy se propone como ejemplo de lo que es ser español y digamos como representante de lo que es España y los españoles, y escribe: España es hoy un país de personas que han llegado más lejos de lo que les corresponde. Punto. Y claro, yo pensé inmediatamente, ¿y esto a quién se refiere? A todos los españoles. O sea, estamos todos colocados, siguiendo el principio de Peter, por encima de nuestras posibilidades, descolocados. Es un país de personas descolocadas. Se está refiriendo a sí mismo, porque él no es tonto y, bueno, pues también podría ser, ¿no? O se está refiriendo a sus colegas políticos, estos jóvenes, competidores, que hasta han conseguido echarlo y mandarlo a casa, ¿no? Pues yo no sé en qué estaría pensando, ¿no? Pero me hizo reflexionar. ¿Y yo qué hago mañana presentando a Juan Manuel Aragüés en el debate del colectivo de pensamiento crítico? Bueno, pues eso es un rol que te toca. Si estoy más arriba o más abajo no me lo voy a plantear, porque al fin y al cabo es una tarea más bien cotidiana que la ejercemos con cierta normalidad, ¿no? Creo que no hay que introducir mucho a nuestro ponente de hoy, pues porque es zaragozano, ejerce como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y además es un hombre que ha estado siempre activo en política. O sea, todos lo conocemos pues cuando estaba en el Partido Comunista, cuando escribía artículos en diarios locales, luego lo hemos visto cambiar de un diario a otro, no sabíamos por qué, de repente nos enterábamos de que no le dejaban escribir en los diarios, con lo cual te enterabas un poco de cómo funcionaba la prensa local, etcétera, etcétera, ¿no? Yo he tenido la suerte de compartir el mismo edificio durante los últimos 20 años, creo, al menos en la Facultad de Letras. No he tenido mucho trato con él porque en general los profesores en la facultad no tenemos mucho trato, ¿eh? Sobre todo desde que se ha ido deteriorando con el tiempo y el bar ha perdido calidad, ¿eh? Entonces, pues evidentemente, pero hubo tiempos en los que sí que nos relacionábamos mucho. Yo tengo muchísima amistad con el que fue su director de tesis y que yo creo que es la persona dentro del departamento de filosofía pues que está un poco más digamos, cerca de Juan Manuel, que es el profesor José Luis Rodríguez, que todos también conoceréis. Y le estaba contando a él que José Luis Rodríguez, una vez que leyó la tesis, Juan Manuel, que la hizo sobre Jean-Paul Sartre, un día en el pasillo me dice: oye, tú, Ignacio, que nos convocas a hacer reuniones de los penenes en aquella época, en mi departamento tenemos problemas con la gente joven. Y es que la gente joven no tiene salidas. Tengo que decir que en aquella época el departamento de filosofía no tenía profesores, muchos profesores, tenía poco profesorado, ¿no? Y lógicamente los jóvenes que salían, que defendían sus tesis, pues tenían pocas perspectivas. Por fortuna se creó la sección de filosofía, la sección me refiero, se pudo cursar la carrera de filosofía aquí en esta facultad y él y muchas personas pudieron acceder a la plaza de profesor. De Juan Manuel Aragüés yo creo que lo que resalta es su doble faceta de pensador, relacionada con su papel como profesor de filosofía también, y su faceta política, es decir, una persona comprometida, ¿no? Y hoy precisamente lo hemos invitado a este foro para que nos hable sobre todo de un libro que ha escrito recientemente, que se publicó en septiembre del año pasado, que se titula El dispositivo Karl Marx, con un subtítulo que dice Potencia política y lógica materialista. Con respecto al título del libro, a mí lo que me ha chocado, pues un poco la metáfora que emplea, ¿no? Para él,
bueno, para él será otras muchas cosas, ¿no? Pero también es un dispositivo, Karl Marx, o su pensamiento, su obra, es un dispositivo que podemos utilizar para entender mejor el siglo que nos ha tocado vivir, o los tiempos que nos han tocado vivir, y también para intentar transformar la realidad en la que vivimos, ¿no? Que es un poco lo que ha caracterizado al pensamiento marxista. Es decir, pensamiento que tiene una potencia para explicar la realidad y también para transformarla. Por cierto, si leen ustedes el libro, que está aquí por ejemplo, está muy bien editado y sobre todo está especialmente cuidada la portada. Él seguramente nos explicará un poco por qué esta portada es así y está tan bien cuidada, porque tiene muchos detalles, pero eso evidentemente lo hará él. Como ven, es un libro muy pequeñito, relativamente pequeño, pero yo creo que es un libro que sí que nos va a ayudar a entender mejor a Marx en el siglo XXI, en el que Marx ha pasado a ser una especie de personaje, pues yo diría que no es que no interese, sino que no está de moda, que ya parece como que estuviera superado por aquello de que, pues yo qué sé, cayó el comunismo, el muro de Berlín, y parece que estamos en un mundo en el que el capitalismo ya no tiene competidores, ¿no? Entonces, pues yo creo que el hecho de que venga a hablar Juan Manuel hoy sobre el dispositivo Marx y como potencia política y lógica materialista me parece que es especialmente interesante. Una de las cosas que me ha gustado de este libro es que el profesor Aragüés no hace referencia tanto a los textos clásicos de Marx, sino que hace mucha referencia a las cartas, al género epistolar, es decir, las cartas que él dirigía a sus amigos, colegas, conmilitones, etcétera, y en el que Marx aparece como un personaje mucho más humano, mucho más cercano, ¿no? Y por tanto nos interesa en ese aspecto, ¿no? Un aspecto que también recalca el profesor Aragüés es la atención que prestaba Marx a los medios de comunicación de masas, que en su época no eran tan importantes ni estaban tan desarrollados como ahora, pero que ahora vemos que tienen una función determinante en la modulación del pensamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que no solamente su presencia, sino el hecho de que haya escrito este librito, que por cierto es el resultado de un proyecto de investigación, es decir, resultado de unos años callados de investigación, tanto de él como de su grupo, que han fructificado en este y otros libros, en concreto hoy nos va a hablar sobre todo sobre este, y últimamente me he enterado también que ha fructificado en la creación de una cantera cada vez más prometedora, que es gente joven, algunos de los cuales están aquí, que están desarrollando iniciativas muy interesantes dentro del departamento, ¿no? Que han creado el colectivo Rizoma, que está haciendo cosas muy interesantes con los medios audiovisuales precisamente. Bueno, y con esto yo ya me callo y dejo sin más que nos hable Juan Manuel de su libro y que nos explique también, porque yo creo que es significativo, el título. ¿Por qué le ha puesto un interrogante a Carlos Marx en el siglo XXI? Question mark o pregunta. Te dejo con todos los tíos. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos y todas por venir. Veo que hay mucho amigo y amiga a los que aún no he podido saludar. Y bueno, pues agradezco al colectivo Pensamiento Crítico que me hayáis invitado a dar esta charla, conferencia, y en más medida porque me siento partícipe del colectivo, ¿no? Me siento como miembro del colectivo y bueno, pues os agradezco mucho que hayáis pensado en mí para intentar responder a esa pregunta de Marx en el siglo XXI, que no es una pregunta mía, sino que es una pregunta del colectivo, ¿no? A la que intentaré responder de alguna manera. Bueno, se me oía igualmente, pero bueno. Yo no había venido a hablar de mi libro, No soy como Umbral. Venía a hablar, bueno, intentar reflexionar sobre esa cuestión de Marx en el siglo XXI, pero sí que me gustaría empezar. Has mencionado la portada del libro y efectivamente este no es un libro mío, este es un libro de dos personas. Este es un libro de Manuel Marteles, que es quien hace la portada, y mío, Manolo, que supo captar de manera maravillosa el contenido del libro, quienes
Quienes perdáis un momento echándole un vistazo a la portada, veréis que en el óculo central está Marx. Claro, es un libro sobre Marx, pero se está cortando las uñas de los pies. Marx se está cortando las uñas de los pies porque pretende ser un Marx irreverente, un Marx diferente al tradicional, ¿no? Y como digo, pues Manolo supo captar muy bien el contenido del libro y plasmarlo en una ilustración magnífica. Por desgracia, Manolo falleció en septiembre, lo que fue para nosotros un mazazo. Para mí, Manolo era mi cuñado, pero una persona con la que yo trabajaba mucho y muy a gusto. Ilustró un par de libros míos y la verdad es que seguro que hoy hubiera estado sentado en primera fila escuchándome y participando del debate, con lo cual pues bueno, me produce una cierta tristeza, pero también la alegría de tenerle ahí en este libro que considero nuestro, ¿no? ¿Marx en el siglo XXI? Pues no, Marx se murió en 1888, entonces difícilmente Marx puede estar en el siglo XXI, ¿no? Pero yo creo que no es relevante si Marx está en el siglo XXI. Lo relevante no es la figura Marx, lo relevante no es el sujeto concreto, sino lo que Marx representa dentro de lo que podríamos entender como una tradición subterránea, así la llama Althusser, un filósofo francés, pues desde mi punto de vista también tremendamente interesante y de filiación marxista, una tradición subterránea del materialismo, que viene de la antigüedad, que viene de la Grecia antigua y que ha sido acallada por el pensamiento dominante, que ha sido siempre el pensamiento del idealismo. Y ha sido acallada precisamente hasta lo que podríamos llamar el acontecimiento Marx. Marx es una especie de afloramiento del materialismo. Hasta ese momento el materialismo había sido subterráneo, como dice Althusser, pues podemos encontrar materialistas entre los sofistas, los epicúreos, Maquiavelo, tan mal transmitido, que nos lo han transmitido, lo que solemos decir de Maquiavelo, pues son cuestiones muy vagas y poco precisas. Spinoza. Hay una serie de autores materialistas que van jalonando la historia del pensamiento, pero que logran sacar la cabeza para ser inmediatamente nuevamente sumergidos en las profundidades de la tierra para que su discurso no moleste. Pero cuando llega Marx eso ya no puede suceder. Marx empuja el materialismo hacia el exterior, hace que deje de ser subterráneo y a partir de ese momento esa tradición materialista se asienta y va a seguir desarrollándose en nombres pues como Nietzsche, o como buena parte de la tradición filosófica contemporánea, pues que llega hasta autores como Deleuze, ¿no? Entonces, en ese sentido es en el que a mí Marx me parece muy interesante. Ese es en el sentido en el que a mí me gustaría reflexionar sobre Marx. No si Marx, el sujeto histórico, tiene vigencia en el XXI, sino si el acontecimiento Marx, el acontecimiento materialista, tiene relevancia para la actualidad, es útil para la actualidad, puede ser una herramienta, un instrumento que nos sirva para pensar el presente, ¿no? Y desde esa óptica se trata fundamentalmente de ver cómo esa línea materialista confronta directamente con una tradición dominante que ha sido la del idealismo. Quien ha dominado la historia del pensamiento en Occidente ha sido el idealismo, ¿no? Cuyo mojón inicial lo podemos colocar en la figura de Platón, ¿no? Claro, fijaos, nos preguntamos, ¿tiene sentido Marx en el siglo XX? Pregunta que nadie se hace con Platón, por ejemplo. Cada vez que hay una historia del pensamiento, cada vez que en nuestros kioscos aparece una historia del pensamiento, el primer número siempre es Platón, ¿no? Y cosa
Pues bastante sorprendente por muchas razones, ¿eh? Por muchas razones. La primera es que Platón era un radical antidemócrata, ¿eh? Y sin embargo lo tenemos como referente de nuestro pensamiento. Parece que si tenemos que buscar los orígenes de la filosofía y de nuestra forma de pensar, pues haya que ubicarla en Platón, ¿eh? Cuando Platón, precisamente, insisto, en esa Grecia de la que nos consideramos herederos, somos herederos de la democracia ateniense, una de las grandes falsedades que solemos decir. Pero bueno, aceptemos la frase, ahora diré por qué es una falsedad. Aceptemos la frase, y sin embargo tomamos como referente teórico a alguien que pugnó de manera abierta, violenta y muy decidida contra esa democracia, ¿no? Digo que no somos herederos de esa democracia ateniense porque si los atenienses vieran la forma democrática que tenemos actual, pues dirían que no somos demócratas, ¿eh? Porque para los griegos la democracia era sorteo y la elección era un procedimiento aristocrático, ¿eh? Esto igual nos permitiría pensar otras cosas que hemos estado pensando también en la comida, ¿no? Nuevas estrategias, nuevos procedimientos para enriquecer nuestras democracias, que es algo que esta tradición materialista a la que hago referencia tiene siempre muy presente. Es muy curioso ver cómo autores tan diferentes como Maquiavelo, como Spinoza, cuando hablan sobre el gobierno, hablan de la necesidad de la renovación en los cargos, que la gente, que los dirigentes políticos no puedan perpetuarse en los cargos y tenga que haber un proceso de renovación constante, algo que ahora planteamos como si fuera una novedad, y algo que los griegos practicaban en su democracia, ¿no? Entonces esa línea hace hincapié en este tipo de cuestiones. Claro, decía, Platón nadie se plantea si está vigente en el siglo XX, simplemente está ahí. Lo mismo ocurre con Kant, lo mismo ocurre con Hegel, con toda esa tradición materialista. No hay simplemente está ahí, es nuestra tradición. Y sin embargo con Marx siempre aparece esta pregunta. Pero bueno, tiene sentido pensar con Marx, tiene sentido leer a Marx, ¿qué sentido tiene Marx en la actualidad, ¿no? Y yo creo que el sentido de Marx es el sentido de esta línea, ¿no? El sentido de esta línea materialista, que confronta con el idealismo ambiente en el que se ha desarrollado nuestra cultura occidental. Decía que Platón era un declarado enemigo de la democracia, pero también Platón realiza un gesto filosófico que luego se ha enseñoreado del conjunto del pensamiento occidental, que es un gesto por el que se desprecia el mundo material, el mundo sensible, y Platón nada menos que se inventa un mundo, el mundo de las ideas, que dice que es el mundo real. Este mundo sensible que habitamos no es el mundo real. El mundo real es el mundo de las ideas. Claro, a mí me sorprende que una afirmación tan contraintuitiva, tan difícil de aceptar en un primer momento, se haya convertido en central para la filosofía occidental, ¿no? Y que eso haya nutrido toda la tradición filosófica en la que nos hemos criado, ¿no? Quizá la explicación venga del hecho de que el pensamiento platónico así planteado, pues evidentemente entronca muy bien con los diferentes discursos religiosos que posteriormente se enseñorearon del pensamiento a partir de la Edad Media, ¿no? Tanto en la vertiente judía como en la islámica como en la cristiana. Platón tuvo una presencia muy potente, y esa idea de un más allá, de un mundo más allá de lo sensible, pues nutrió a esas filosofías y se mantuvo a lo largo de los tiempos, y construyó toda esa tradición filosófica idealista con la que confronta la tradición materialista. Marx y el materialismo en general, ante lo que nos colocan es ante la necesidad de despensar
de despensar nuestras formas de pensar, de despensar nuestras formas de pensar, de despensar los procedimientos que hemos utilizado habitualmente para aproximarnos a la realidad, para intentar, sobre todo, entender la realidad en su complejidad. Como decía uno de mis más admirados pensadores españoles, que tuvo la desgracia de ser español, digo la desgracia de ser español porque si hubiera sido francés o alemán lo leería todo el mundo, y como es español no lo leemos ni en España, Jesús Ibáñez, magnífico sociólogo. Ibáñez, una de las cosas que decía es que estamos acostumbrados a pensar desde el paradigma de la simplicidad, el paradigma de la simplificación. Claro que es un paradigma pues, que nos permite pues, manejarnos con una cierta sencillez en el mundo que nos rodea, ¿no? Pero que no describe ese mundo, porque nuestro mundo es tremendamente complejo. Nuestro mundo es tremendamente complejo. Y sin embargo la tradición idealista se ha cobijado en ese paradigma de simplicidad que falsea la realidad, que la modeliza, la convierte en algo que no es, y nos la explica desde unos parámetros que convierte en leyes inexcusables, ¿no? Bueno, pues yo creo que precisamente el materialismo lo que pretende es mirar a la realidad a los ojos, ¿no? Mirar a la realidad a los ojos e intentar explicar la complejidad de esa realidad. Aquí habría que hacer una salvedad, y es el hecho de que Marx también fue atravesado por ese paradigma de la simplicidad en algunos de los momentos, o de la simplificación. Quiero decir que ciertas lecturas de Marx han catequizado a Marx, lo han convertido en un catecismo, con una serie de recetas muy sencillas y de frases muy sencillas para aplicar en todo tiempo y lugar, y lo han inscrito también en el paradigma de la simplicidad, alejándolo de la complejidad que debe caracterizar al materialismo y que sin ninguna duda caracteriza a Marx, y en ello querría entrar a continuación, hablar de esa complejidad de Marx, ¿no? Pero eso yo entiendo que muchas veces es fruto de simplificaciones que no están en el propio Marx, de adulteraciones que no están en el propio Marx. No necesariamente adulteraciones malignas, con mala voluntad, sino a veces simplemente simplificaciones que lo que pretenden es hacer llegar a ciertos sectores sociales una doctrina que realmente es compleja. Y, bueno, voy a poner un ejemplo muy claro, y es como en 1936 en París se celebra una universidad obrera para los militantes del Partido Comunista francés, pues para enseñarles marxismo, ¿no? Y se le encarga a uno de los teóricos del partido, Georges Politzer, redactar un manual que, por cierto, a cualquier librería de viejo que vayáis de Zaragoza vais a encontrar, o por lo menos hace poco, cuando ya uno entraba a librería de viejo, ahora ya no entro porque no me caben los libros en casa, y para qué voy a entrar, yo me sorprendí la última vez que entré en una de ellas, todavía viendo el Politzer, Principios fundamentales de filosofía, me parece que se titula exactamente el libro, ¿no? Bueno, pues hizo un manual para trasladar el marxismo a la clase obrera francesa, y hizo un manual de una profundísima simplicidad que traiciona a Marx en cada página. Traiciona a Marx en cada página. Quizá por esa voluntad buena voluntad de intentar trasladar el marxismo pues a gente con poca formación, ¿no? Pero claro, cuando ese manual sale de las aulas de la Universidad Obrera y se convierte en el instrumento de formación de la clase política de la izquierda española, de la transición, y todos te van con el Pulitzer en la mano, pues entonces ya la cosa se convierte en tragedia. Se convierte en tragedia porque la simplificación
es presentada como el verdadero Marx, ¿no? Y este ejemplo de Pulitzer, un Pulitzer que por cierto, en Francia es desconocido. Yo recuerdo citar en una conferencia, bueno, era Bélgica, pero en una conferencia sobre Jean-Paul Sartre, y cité a Pulitzer, y luego se me acercó uno de los profesores a decir, oye, ese Pulitzer que has citado tú, ¿no conocéis a Pulitzer? No, pero ¿quién es? Y no lo conocía nadie, ¿no? a Pulitzer. Sin embargo, aquí en España, cualquier estudiante de la facultad que haya ido a una librería de viejo, pues ha visto el Pulitzer, ¿no? Entonces, ese paradigma de simplificación ha atravesado lo que podríamos llamar el marxismo oficial. El marxismo oficial que bueno, pues intenta transmitir una visión diferente del mundo, pero que traiciona esa nueva visión precisamente por la simplicidad con la que la transmite, ¿no? Pues esa idea de que la economía lo determina todo. Bueno, pues hay cartas de Marx diciendo, a ver, por favor, que yo nunca he dicho eso. Nunca he dicho que la economía determine los procesos sociales hasta el último extremo. Siempre he dicho que la economía es algo tremendamente importante, pero en ningún caso, ni Marx, ni Engels, ni yo hemos dicho en ningún momento que la economía sea aquello que debe explicar la realidad, ¿no? Jean-Paul Sartre se reía de estos marxistas ortodoxos y simplistas y perezosos, y se reía de ellos en la introducción a la crítica de la razón dialéctica, en las cuestiones de método, porque estos, decía Marx, claro, es que estos marxistas cuando intentan explicar por qué Flaubert escribió Madame Bovary, pues dicen, porque era un pequeño burgués del 19, y Marx decía, y Sartre decía, hombre, pero ¿cuántos pequeños burgueses hubo en el 19? Y no escribieron Madame Bovary. Claro, decir que Madame Bovary fue escrita por Flaubert porque era un pequeño burgués del 19 es no decir absolutamente nada, Es decir, era un marxismo que decía muy poco, tremendamente poco. Como Marx tampoco dice que el constituyente fundamental del sujeto sea la clase social a la que pertenece. Entender que el sujeto es exclusivamente la clase social a la que pertenecemos es hacer una analítica incorrecta del sujeto. Nuevamente es Sartre el que se encarga de ridiculizar esta posición diciendo, para los marxistas parece que hasta que no ganas tu primer salario no vives, ¿no? Y dice, ¿qué pasa con lo importante que es la infancia, ¿no? Para la constitución de un sujeto? Y sin embargo, si nos vamos a las estrategias del marxismo ortodoxo, pues solamente la condición de clase del sujeto es la que va a explicar los funcionamientos del individuo. Yo tengo la hipótesis y quiero investigar sobre ello. Es una cosa que yo en primer lugar he de decir que yo no soy un especialista en Marx. He escrito un librito sobre Marx. Yo no soy un especialista en nada. A mí me gusta bucear por diferentes autores y autoras. No soy como otros colegas pues que se dedican su vida con absoluta legitimidad pues a explorar el último rincón del último texto de un autor. A mí eso me aburre soberanamente, A mí me gusta pues leer muchos autores. Yo me he calificado de marxista pues desde hace muchísimo tiempo, pero más por esa vocación política que señalabas que otra cosa, y me he dado cuenta de lo poco que conocía a Marx al leer a Marx. Cuando he leído a Marx me he dado cuenta del profundo desconocimiento que tenía de Marx, de lo poco que realmente lo conocía, ¿no? Y entonces, por eso digo que tengo un proyecto de investigar una cuestión que os voy a presentar. Claro, el marxismo está muy vinculado con el triunfo de la Revolución Soviética. Sin ninguna duda hay una entente entre marxismo y revolución rusa, pero es una entente
en algunos momentos que hace que el marxismo pierda la partida. ¿Por qué? Pues porque el poder soviético inmediatamente coloca el discurso a su servicio, en función de los intereses, de lo que ellos entendían intereses de la revolución. Fijaos, esto es tan así como que en una fecha tan temprana como 1924 hay dos intelectuales marxistas que redactan dos obras tremendamente interesantes. Uno es Georg Lukács, que escribe Historia y conciencia de clase, y otro es Karl Korsch, que escribe Marxismo y filosofía. Un libro muy poco conocido y muy interesante. Dos libros que han sido de referencia para buena parte de lo que Perry Anderson llamaba el marxismo occidental, ¿no? Bueno, pues en el 24 son condenados esos dos libros. Son condenados esos dos libros y se exige la retractación de sus redactores. Lukács, para permanecer en el Partido Comunista, se retracta, Korsch no lo hace y debe abandonar el partido. Claro, ya simplemente el gesto ya es absolutamente eclesial, ¿no? Eso de condenar y retractarse, pues yo no sé si tiene mucha lógica con un planteamiento de carácter revolucionario, materialista y marxista, ¿no? Pero en esa línea de vínculo entre el marxismo y la Revolución Rusa, en los años 30, en Moscú, existía lo que se conocía como el MEL, el Instituto Marx-Engels-Lenin, que se dedicaba a publicar las obras de Marx, Engels y de Lenin, porque había muchas obras de Marx sin publicar. Hay muchas obras de Marx sin publicar. Muchas obras de Marx sin publicar todavía. Y empezaron a sacar obras, algunas ahora conocidísimas, la ideología alemana, por ejemplo, los famosísimos manuscritos de economía y filosofía, los Grundrisse, que son unos textos preparatorios del Capital. Textos en los que aparece un Marx diferente. Textos en los que aparece un Marx diferente. Que, a mi modo de ver, no encaja con el catecismo que se estaba empezando a construir en el ámbito soviético, sobre todo con la llegada de Stalin al poder. Y esa vía queda cerrada, esos textos no se incorporan al acervo del marxismo oficial, y este sigue su curso, y tendrá que ser el marxismo occidental el que recupere esos textos para construir una mirada marxista diferente. Digo, mi vocación de investigación ahí es en el hecho de que apunta Albert Camus que en un determinado momento el MEL deja de publicar. El MEL deja de publicar las obras de Marx. Camus no explica por qué. Yo no he llegado a ver por qué, pero yo creo que el MEL deja de publicar precisamente porque está generando problemas al discurso ortodoxo que ya se estaba construyendo en aquel momento en la Unión Soviética y al que se le dio el nombre de marxismo-leninismo, que no tiene que ver ni con Marx ni con Lenin, y que es idealismo estalinista. Eso es una línea que evidentemente habría que investigar, que habría que investigar y ver a dónde nos lleva. A Marx se le introduce en ese paradigma de la simplicidad, digo, pero Marx no es un autor de simplificaciones. Es más, es un autor de una tremenda complejidad. Es un autor en el que hay muchos Marx, hay muchos Marx. Quiero decir, lo que construye el marxismo soviético y el marxismo ortodoxo es sacando citas de Marx, sin ninguna duda. No hay una adulteración en el sentido de que no sean citas de Marx. Pero frente a ese Marx que se presenta, hay otro Marx, y ahí es donde he querido yo bucear, en ese otro Marx. En ese otro Marx, pues que no hace una concepción economicista de la historia, no hace una concepción determinista de la historia, no hace una concepción mecanicista de la historia, es decir, que no entiende que la historia sea un proceso pues que inexorablemente nos lleva al comunismo
porque las contradicciones económicas nos conducen en esa dirección. Señalabas antes que le concedo importancia a las cartas y a los artículos periodísticos también. Las cartas son fundamentales. ¿Por qué? Porque todo filósofo, toda filósofa, cuando redacta una obra, lo hace preso de un furor, de una necesidad que le lleva a redactar, y muchas veces en la soledad de la redacción, pues la escritura va en unas direcciones, pues a veces inesperadas y muchas veces no suficientemente matizadas. Y tú escribes cosas que luego alguien te puede decir, oye, pero esto que has apuntado aquí, y dices, pues, y necesitas explicarlo. Necesitas explicarlo porque quizá no esté suficientemente claro lo que has querido decir. En las cartas se ve muy bien la precisión del pensamiento de los autores, ¿no? Y eso en Marx es tremendamente importante. Hay un episodio que a mí me parece magnífico, me parece muy, muy divertido y muy representativo de lo que supone Marx, ¿no? Marx era un tipo que de una cultura brutal, de una pasión por el conocimiento inconmensurable, y que incluso llegó a aprender ruso para poder conocer de primera mano la economía rusa y los informes sobre la economía rusa. En ese ámbito, en el ámbito ruso, el Capital tuvo enorme éxito. Fue un país donde el Capital fue muy leído, aunque con tapas del Nuevo Testamento, para burlar la censura, pero fue muy leído. Y se creó inmediatamente una escuela de seguidores de Marx que empezaron a escribir sobre cómo aplicar el marxismo a Rusia, sobre cómo aplicar el Capital a la realidad rusa, una realidad pues semifeudal, en cierto modo, ¿no? Y cuando Marx empieza a leer lo que sus seguidores están diciendo del Capital, monta en cólera y manda una carta extensa a la redacción de la revista en la que se solían publicar sus seguidores, que se llamaba Tychizvienie Zapiski, algo así como Anales de la Patria o una cosa por el estilo, diciendo que no han entendido nada, que el Capital estaba escrito para Europa Occidental, fundamentalmente para Inglaterra, y que estaba describiendo un proceso que estaba sucediendo en Occidente y en zonas industrializadas, y que desde luego que Rusia tenía unas condiciones diferentes y que habría que reflexionar sobre cómo promover procesos revolucionarios en Rusia, pero que los procesos revolucionarios en Rusia probablemente poco tendrían que ver con lo que aconteciera en Occidente. Y dice más, porque yo no he escrito una teoría de la historia de carácter suprahistórico. Es decir, mi teoría de la historia no es una teoría de la historia que se pueda aplicar como una receta en todo tiempo, en todo lugar, en toda sociedad. Habrá que acondicionarla a los contextos concretos. Y justamente en ese momento una revolucionaria rusa, una Narodniki, una populista, pero populista en el sentido ruso del término, Viera Zazulych, le escribe una carta a Marx diciéndole, oiga, que es que, mire, aquí en Rusia tenemos una cosa que se llama la comuna rural, la comuna rural campesina, en la que la propiedad, pues eso, es común. El capitalismo se ha caracterizado por un proceso de expropiación de lo común. En los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, en Europa Occidental, el capital, muchas tierras que eran comunes, bosques que eran comunes, los fue privatizando. Hay una película que os recomiendo, que es El joven Marx, que comienza precisamente con un texto de Marx, del Marx periodista, sobre el robo de leña, el delito de robo de leña en Alemania. Hasta ese momento no había sido delito recoger leña de los bosques, y en un determinado momento pues
se decide convertirlo en delito. Y él reflexiona sobre la barbaridad que supone eso, porque convierte en delincuentes a gente que lo único que quiere es coger leña para calentar su comida o calentar su casa, ¿no? Es decir, que esa madera que antes había sido común se convierte en privada para hacer negocio con ella, ¿no? Bueno, pues Vera Zasulich le dice, oiga, aquí tenemos la comuna rural, que el campesinado ruso, pues, es un apoyo muy importante para su forma de vida. Claro, sus seguidores están diciendo que lo que hay que hacer es, como es una estructura de carácter feudal, pues privatizarla, convertirla en explotación capitalista y luego cuando hagamos la revolución, pues ya la volvemos a hacer común. Y Vera Zasulich le dice, ¿y no nos podíamos evitar el paso intermedio? Si ya es común. Y Marx al principio, claro, se queda un poco sorprendido por el tema, y lo va reflexionando, y al final dice, bueno, evidentemente, si la tierra es común, esa puede ser una vía revolucionaria en Rusia. Esa puede ser una vía revolucionaria en Rusia. La revolución en Rusia puede realizarse a partir de la comuna rural. Y dice, Rusia está en condiciones de, si se aprovecha de los adelantos del capitalismo, y se está refiriendo fundamentalmente a los adelantos tecnológicos, porque Marx era un gran admirador de la capacidad, de la potencia del capital. Dice, si Rusia es capaz de coger lo bueno del capitalismo, podrá llegar al mismo desarrollo de los países capitalistas, dice, sin pasar por sus orcas caudinas. Sin pasar por sus orcas caudinas. Es decir, sin pasar por los procesos brutales que había tenido que pasar Occidente para llegar al desarrollo social que se había conseguido con ciertas formas de capitalismo. Es decir, Marx lo que está diciendo ahí, es que no hay una única vía al comunismo. No hay una única vía al comunismo, lo cual me parece una reflexión muy interesante para estos tiempos en los que estamos perdiendo esa mirada eurocéntrica que nos ha caracterizado y nos damos cuenta de que hay otras realidades, de que hay otras sociedades en las que la política quizá no deba tomar como modelo lo que hemos hecho en Occidente, ¿no? Quisiera finalizar para dejar espacio al diálogo, al debate, reflexionando sobre esa complejidad de Marx, sobre esa riqueza de Marx, haciéndolo en dos cuestiones. En dos cuestiones. La primera de ellas hace referencia a la cuestión del sujeto, a la cuestión del individuo. Como os decía anteriormente, el marxismo clásico, el marxismo dogmático, hace especial hincapié en la mediación clase, ¿no? En la idea de que los sujetos, lo que caracteriza fundamentalmente a los sujetos, a los individuos, es su pertenencia de clase, su posición social. Cuando Marx habla del sujeto, lo hace por primera vez en 1845 en las tesis sobre Feuerbach, 2 páginas solamente, y en la tesis sexta dice textualmente: la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales. La esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales. Es decir, la esencia humana es, evidentemente, nuestra posición social, de clase, nuestro lugar de trabajo, pero muchísimas cosas más. Marx dice muchísimas cosas más. Todas nuestras relaciones sociales. Es decir, todos nuestros vínculos, nuestra familia, nuestras amistades, la gente con la que nos reunimos, el grupo que nos ha tocado en la universidad, el club al que pertenecemos, todo eso deja huella en el sujeto, dice Marx. Es decir, tiene una concepción, primero, del sujeto como producto. El sujeto no está dado, el sujeto se produce,
sujeto se produce, la vida, pues, la realidad produce al sujeto, y al mismo tiempo el sujeto como efecto complejo de la realidad. Una realidad que podríamos sintetizar en un concepto, el concepto de vida. El concepto de vida. Para mí, el concepto fundamental del materialismo es el concepto de vida. Y si nos vamos a los textos de Marx del 45 y del 46, hay constantes referencias al concepto de vida. Fijaos, una frase que probablemente os suene, porque es de las más repetidas de Marx y Engels, en este caso, de la ideología alemana, texto del 46, que no se publica hasta el 30 y tantos, 1930 y tantos. Dice, escriben Marx y Engels, y es la caracterización de lo que es el materialismo para ellos. Dicen, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Pero fijaos que dice la vida, no está diciendo la clase social. Marx está diciendo que aquello que pensamos es producto del conjunto de nuestra experiencia vital. Claro que en la experiencia vital de un obrero de mediados del 19 el tema laboral es fundamental, pero ¿cómo no iba a serlo? Si aquella pobre gente tenía jornadas laborales de 12, 13 horas, 6, 7 días a la semana. ¿Cómo no iba a ser importante el trabajo si casi no tenían otra cosa que trabajo? Pero cuando Marx está haciendo referencia a la vida, está hablando de muchas otras cosas que afectan al sujeto y que constituyen al sujeto. Por eso, efectivamente, yo hablo de la importancia de los medios de comunicación, y hablo de los medios de comunicación aquí. ¿Por qué? Porque yo creo que si Marx hubiera hecho filosofía en el siglo XXI, hubiera dicho cosas matizadamente diferentes, hubiera abordado temas que él no abordó. Hubiera abordado temas que él no abordó. ¿Por qué no abordó? Porque no eran temas de la sociedad de su época. Estoy convencido de que Marx hubiera prestado especial atención al tema de los medios de comunicación de masas, como constructores de subjetividad y constructores de pensamiento. Porque en la actualidad buena parte de lo que pensamos es efecto de aquello que los medios de comunicación nos transmiten, nos trasladan. Son nuestros ojos ante el mundo, los medios de comunicación, los que nos dicen lo que sucede y lo que no sucede. Y lo que no aparece en los medios no existe. Y lo que aparece en los medios existe aunque no haya sucedido. Por lo tanto, Marx está hablando de un sujeto complejo. Está hablando de un sujeto complejo. Nada que ver con esas concepciones tan planas que hace el marxismo vulgar, ¿no? Y al hablar de un sujeto complejo, nos obliga a reflexionar sobre el conjunto de la realidad. Nos pone como tarea fundamental el reflexionar sobre el conjunto de la realidad para entender el comportamiento del sujeto. Y esto me lleva a la segunda cuestión, que también la podemos cobijar bajo el concepto de sujeto, pero de sujeto colectivo, el sujeto político. ¿Qué dice Marx sobre el sujeto político? Y esto nos es utilísimo para nuestra actualidad. Por eso, a la respuesta a la pregunta de Marx en el siglo XXI, pues si me obligarais a decir un sí o no, pues diría pues sí, ¿no? Precisamente y fundamentalmente por esto. Porque cuando Marx habla del sujeto político, cuando Marx habla de quién tiene que encabezar el proceso político, no dice lo que habitualmente hemos solido decir los marxistas. Dice cosas más complejas, dice cosas más complejas y tremendamente interesantes. El materialismo rompe la lógica del idealismo. Os he dicho antes que una de las cosas que debíamos hacer es despensar. Imagino que si os lanzara la siguiente pregunta, pues la respuesta sería muy rápida. ¿Qué es primero, la lucha de clases o las clases? Hombre, pues desde una lógica, pues para que haya lucha de clases tiene que haber clases primero. Si no hay clases, ¿cómo va a haber lucha de clases? Pues Marx lo invierte. Marx dice, es primero la lucha de clases y luego se producen las clases. O sea, Marx lo que está diciendo
Marx lo que está diciendo es que es primero el proceso político y luego aparece el sujeto, que desarrolla o que encabeza ese proceso político. Es lo mismo que está diciendo en la actualidad un autor anónimo y colectivo, que es el Comité Invisible. El Comité Invisible, que es un colectivo francés que tiene libros pues, bastante interesantes, y en uno de sus libros dice una frase que es esto mismo que dice Marx. Y la frase dice: es la revuelta la que construye su pueblo, no el pueblo el que construye la revuelta. Es la revuelta la que construye el pueblo, no el pueblo el que construye la revuelta. A mí esto me recuerda mucho al 15M. El 15M de repente fue un estallido en el que nos encontramos en las calles. Ese sujeto no estaba, y no fue que nos pusiéramos a pensar muy sesudamente y dijéramos: vamos a salir a la calle, vamos a tomar las plazas, vamos a sentarnos en las plazas y vamos a hacer... No, de repente nos encontramos allí y nos miramos sorprendidos de estar allí. Y mucha gente nunca había estado en esa actitud en una plaza, en una calle. Y nos dimos cuenta de que estábamos haciendo política colectivamente. Nos dimos cuenta de que ahí había un sujeto, de que algo estaba sucediendo, ¿no? Y Marx ya en el 19 apunta en esta dirección. Y dice: la clase social se construye en la lucha. Claro que hay obreros que van a las fábricas, que trabajan en las fábricas. Dice, pero todavía no son clase. No son clase. Es más, la clase no solamente está constituida por los obreros. Porque claro, si eso fuera así, la pregunta es: ¿Marx formaba parte del movimiento obrero? Porque Marx no era obrero. Marx era un intelectual que vivía pues, en buena parte gracias a la ayuda de Engels, que era un empresario. Estaba en la fábrica, sí, pero en el otro lado. Y los dirigentes políticos de la izquierda comunista, pocos de ellos han sido de extracción obrera. Ahora, ¿podemos negar que Marx forma parte del movimiento obrero en ese sentido? ¿De la clase revolucionaria? Pues evidentemente no. Claro, ¿qué quiere decir? ¿Cómo traduzco yo esto? Pues yo lo traduzco diciendo que forma parte de la clase obrera todo aquel que lucha contra el capitalismo. Todo aquel que se enfrenta al capitalismo forma parte de la clase obrera, independientemente del lugar que ocupe en el modo de producción. Porque claro, si siempre mostramos nuestra decepción de decir, pero ¿cómo es posible que los obreros voten al PP? ¿No? ¿Cómo es posible que la clase obrera vote a la derecha? Porque hacemos esa traslación mecánica, ¿no? Trabaja en tal sitio, tiene que votar tal cosa. O también podríamos decir, hombre, ¿y por qué nosotros, pequeños burgueses, asentados, profesores universitarios, no votamos al PP? Que sería nuestra opción política, quizá... Bueno, no lo sé, igual me he pasado, Pero quiero decir, nuestro perfil laboral es un perfil más conservador, debería ser un perfil más conservador, ¿no? Bueno, pues Marx a lo que nos está apuntando está dando una clave para responder esa pregunta. Cuidado, es que el sujeto se construye en la lucha. El sujeto se construye en la lucha. Y fijaos, yo creo que esto es algo tremendamente interesante para abordar un bendito problema, que tenemos en la actualidad y que hace referencia a la cuestión del feminismo. ¿Cuál es el sujeto del feminismo? ¿Solamente la mujer? Bueno, sí, aquí el problema es el de la tradición idealista, el esencialismo. ¿Quiénes forman parte de la clase obrera? Los obreros. ¿Quiénes forman parte del feminismo? Las mujeres, esencias, esencialismo. Claro, si podemos darle la vuelta y decir forma parte de la clase obrera todo aquel que lucha contra el capital, podremos decir forma parte del movimiento feminista todo aquel que lucha contra el patriarcado. Y creo que es una manera de abordar la cuestión que nos saca de
disyunción en la que nos encontramos, en la que evidentemente hay mujeres que de feministas no tienen absolutamente nada, como hay obreros que de revolucionarios no tienen absolutamente nada. Y es la práctica, concepto fundamental en Marx, es la práctica la que nos dice lo que algo es. Engels decía, la prueba del pudding está en comérselo. La prueba del pudding está en comérselo. ¿Qué quería decir con eso Engels? Pues lo que quería decir era que tú puedes decir, he hecho un pudding estupendo, le he echado todos los ingredientes que había que echarle, o sea que está magnífico. Y decía Engels, no, hay que hincarle el diente, hay que hincarle el diente. Es decir, la práctica, ¿no? Pues exactamente, tú puedes decir, la clase obrera es revolucionaria, no sé qué, no sé cuántas, no, vamos a la práctica, vamos a ver quién se enfrenta al capital o quién se enfrenta al patriarcado, ¿no? Entonces, desde todas estas perspectivas, yo creo que Marx, o el materialismo, por decirlo de manera más amplia, es una herramienta no solamente útil, sino absolutamente indispensable para que leamos el mundo con una mayor complejidad, con una mayor capacidad de análisis y pues nos pueda servir para detener el camino al desastre que creo que desgraciadamente estamos transitando. Muchas gracias. Vais a pensar que llevo el asco a mi sardina y que es una cuestión profesional lo que voy a decir, ¿no? Pero yo cada vez pienso más que la importancia de la filosofía en la formación desde pequeñitos. ¿Por qué? Y de una determinada filosofía. Claro, porque si lo que se nos enseña es la filosofía idealista platónica y nos convencen de que hay dos mundos y tal, pues bueno, de eso ya nos han convencido, ya históricamente, ¿no? Yo creo que es muy importante, pues desde etapas iniciales del individuo, el transmitirle ese tipo de mirada sobre el mundo, ¿no? que lo matiza, que lo perfila, que te hace ver que no tienes la verdad, ¿no? Porque incluso en nuestra tradición política, y perdonadme que diga nuestra, que se sienta aludido quien se sienta aludido, ¿no? En mi tradición política, que sé que es la de muchos y muchas que estáis aquí, también hemos en ese paradigma de simplificación también hemos caído, ¿no? Y hemos pensado pues que había una verdad, ¿no? Y al pensar que había una verdad había que imponerla a los demás. De ahí el sectarismo de la izquierda, ¿no? Porque yo tengo la verdad, y si yo tengo la verdad, el que está al lado está equivocado. Y por lo tanto, no en vano el periódico del Partido Comunista de la Unión Soviética se llama Pravda, ¿no? La verdad. Bueno, pues es enseñar a la gente que no tenemos la verdad, bueno, de hecho que la verdad no existe, que todo es un juego de perspectivas, que hay que escuchar lo que dicen los demás porque nos aportan su mirada sobre el mundo, que luego tendremos que transaccionar para crear una mirada compartida. Yo creo que eso es fundamental llevarlo a la escuela y no estoy contradiciendo a Marx, que dice, cuidado, que la enseñanza no lo hace, la educación no lo hace todo, porque el educador a su vez ha sido educado, etcétera, etcétera. Pero sí que creo que es importante cambiar nuestra mirada sobre la educación. Cuando nos hablan de los informes PISA y estas cosas, estamos siempre con las matemáticas, y a mí las matemáticas me parecen fascinantes. Pero claro, que alguien pueda acabar todo su currículo de secundaria sin apenas haber tenido contacto con la filosofía y con una disciplina que le diga, cuidado, sospecha. Yo creo que esa es una de las palabras fundamentales de la filosofía, sospecha. No aceptes todo. Bueno, pues yo creo que esas estrategias son algunas de las que nos permitirían introducir esa idea de complejidad, ¿no? E insisto, yo cada vez lo veo, claro, yo es que en el proceso de ser profesor de filosofía, primero en secundaria, luego en la universidad,
te das cuenta que, y aquí hay algunos alumnos y alumnas que he tenido, que a veces lo que haces durante esos 4 años es darles la vuelta con un calcetín, porque te vienen con unas concepciones que yo recuerdo a veces hablar en cuarto, que es el último curso, de determinadas cosas, y todavía ver ojos y decir, pero ¿qué está diciendo este? ¿No? Pero ¿qué nos está contando? ¿No? ¿Qué planteamiento es este? Precisamente cuando son planteamientos que atienden a la complejidad, que atienden a la diferencia, que atienden al materialismo, ¿no? Entonces, si eso en gente que está haciendo 4 años de carrera, a veces ni siquiera llegas a conseguirlo, y es porque en nuestra temprana edad se crean lo que Lakoff llama unos marcos cognitivos, que a veces nos blindan y hacen que lo que no coincida con esos marcos cognitivos lo expulsemos, pues como no hagamos desde pequeñitos esa labor, pues difícilmente. Claro, la cuestión es quién está interesado en hacer esa labor. Ese es el problema político fundamental que yo veo. ¿Quién está interesado? Desde luego, pocos gobiernos pueden estar interesados a pesar de lo que decimos, de crear espíritu crítico, no sé qué, no sé cuántas, este tipo de cosas que solemos decir, pues luego yo creo que no hay verdadera voluntad de avanzar en esa dirección. Empezaré diciendo que yo no creo mucho en las etiquetas. Creo que además les concedemos, y tu intervención es prueba de ello, les concedemos demasiada relevancia en el sentido de que yo no creo que la sociedad española eso pueda ser un elemento en estos momentos que alguien le pueda llevar a decidir su voto si en los estatutos de Izquierda Unida, Podemos, tal, aparece la calificación de marxista, ¿no? De la misma manera que ponerse cada vez más apellidos no te hace más de izquierdas, ¿no? Y definirte marxista-leninista, como hace ahora en mi PC, ante mi estupor, pues no te hace más revolucionario, ¿no? Por más apellidos que le vayas poniendo a la cosa, pues yo creo que la cuestión no está en las etiquetas, que tienen poca relevancia en la sociedad actual. Yo creo que nuestros problemas políticos no vienen de que hagamos cuestión o hagamos bandera de un nombre o de otro, ¿no? Es más, la renuncia al marxismo por parte del PSOE algo pudo tener que ver en su resultado electoral, pero yo creo que el resultado electoral pues viene explicado por otras dinámicas, ¿no? Yo era muy crío cuando ganó el PSOE las elecciones y para mí fue una enorme alegría, a pesar de que venía una familia de tradición republicana y para mí fue una alegría inmensa que desgraciadamente se trocó en lágrimas cuando el referéndum de la OTAN a los pocos años, ¿no? Pero creo que las etiquetas, y es un poco lo que he intentado en la charla, ¿no? Las etiquetas muchas veces lo que hacen es agiografía, ¿eh? Y a mí la geografía me interesa poco. Creo que Marx tiene elementos tremendamente interesantes y otros pues, que no nos son útiles. Calificarse de marxista, ¿qué quiere decir? Aceptar todos los elementos. Hay muchas ausencias en Marx, como una teoría del Estado que nos permitiera reflexionar sobre cómo tenemos que construir una sociedad del futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo insisto en que creo que el problema no está en las etiquetas, ¿eh? Nuestro problema no está en las etiquetas, nuestro problema está en las prácticas. Nuestro problema es que no hemos sabido construir ese sujeto, ¿eh? No hemos sabido construir ese sujeto, que es un sujeto plural, ¿eh? Pero es que además, claro, el sujeto que queremos construir
habrá gente que se reconozca como marxista, habrá gente que se reconozca como anarquista, habrá gente que se reconozca como muchas cosas y habrá gente que los miraremos con una sonrisa a todos ellos diciendo, venga, qué bien que estemos juntos, ¿no? Yo tengo una anécdota que creo que es muy, muy ilustrativa, y alguno ya me la habrá oído en alguna ocasión. Yo le estoy dirigiendo la tesis a un sacerdote. El día que vino a verme el sacerdote yo pensaba que alguien me estaba gastando una broma y que había una cámara oculta, porque vino de sacerdote, y después del diálogo diciéndome que quería hacer la tesis conmigo porque era una tesis crítica con el capitalismo y que en la Universidad de Navarra no se la dejaban hacer, pues me dijo que era sacerdote castrense. Entonces yo me agarré todavía más a la mesa y acabo diciendo, en Venezuela. Y entonces ya le dije, bueno, ¿tiene usted alguna bomba más que soltarme o ya hemos terminado de...? Claro, una persona que viene de una tradición pues idealista como es la cristiana y tal, mis diálogos con él son de una riqueza y nos entendemos perfectamente. Claro, utilizamos lenguaje diferente, porque él, yo le leo cosas y digo, pero ¿cómo se puede escribir esto en una tesis doctoral? ¿No? El capitalismo es una estructura de pecado, y se me cae el folio de la mano, ¿no? Digo, ¿esto se puede escribir en una tesis doctoral? Y luego lo pienso y digo, pero está diciendo lo mismo que pienso yo. Lo está diciendo con su lenguaje, ¿qué más da? Pues lo voy a traducir a mis categorías y ya está, y tiramos para adelante, ¿no? Y hay veces que discutimos cosas que él además es muy gracioso, porque claro, un ateo como yo y un sacerdote como él, pues a veces hay diálogos y él me mira siempre muy atento, yo le refuto, le lanzo todo mi planteamiento materialista y él me mira siempre así muy respetuoso, y yo veo como que le está llegando, ¿no? Y le digo, mira, que en esto no nos vamos a poner de acuerdo. Y no pasa nada porque no nos pongamos de acuerdo en esto. Lo importante es en qué nos ponemos de acuerdo, qué construimos, qué somos capaces de construir en común, ¿no? Y luego cada uno tendrá su etiquetita con la que se sentirá más a gusto. Yo no me siento incómodo con la de marxista, pero ¿soy marxista? Pues yo qué sé, pues no sé, si es que soy deleuziano, soy sartriano, soy... Pues no lo sé, pero que bienvenidos sean todos aquellos y aquellas que quieran construir ese sujeto que se enfrenta al capital. Vale. Bueno, Marx evidentemente es un autor radicalmente ateo, radicalmente ateo. Y yo creo que eso explica, eso permite una lectura. He dicho que hay muchos Marx, ¿no? He dicho que hay muchos Marx. Y hay un Marx pues, que dice cosas que pueden darnos a entender que la historia es un proceso mecánico, que tiene un fin establecido, que es determinista y tal, ¿no? Y yo creo que ese Marx, que dice esas cosas, es deudor de dos cosas, de la modernidad y de una falta de coherencia materialista y de una falta de ajuste a ese ateísmo que él dice tener. ¿Por qué? Porque una concepción estrictamente materialista y atea no puede desarrollar una teoría de la historia de carácter finalista, de carácter teleológico. Y entonces por eso a mí Marx me parece, el ateísmo en Marx me parece muy importante para intentar ver entre los diferentes textos cuál es más coherente. Por eso hablo de la lógica materialista, cuál encaja más dentro de la lógica materialista de Marx. Pero dicho esto, también hay que decir que Marx era tremendamente respetuoso con el tema de la religión. Tiene un texto muy bonito que yo os recomiendo, que a pesar del título, se titula Introducción a la crítica a la filosofía del derecho de Hegel. ¿No? Y dices, madre mía, son 30 páginas. Son 30 páginas donde están algunas de las frases más célebres de Marx, como la religión es el opio del pueblo, ser radical es ir a la raíz, ese tipo de cuestiones, ¿no? Es un texto muy bonito, publicado por Pretextos,
por empeño mío, porque era un texto que solamente se podía conseguir en las obras completas, y yo le propuse a Pretextos que lo publicara. Es un librito así de grande y así de gordo, y es así de gordo porque la mitad es el texto y la mitad es la introducción que le hice yo, porque me dije los de Pretextos, es que si no tiene una buena introducción, esto se nos queda sin materia, ¿no? Pues ese libro empieza diciendo: la crítica de la religión en Alemania está terminada. Dice, vale ya de hablar de religión, porque todos sus colegas de alrededor están todo el rato dando la matraca con que hay que ser ateos y tal. Es la época en la que se van a París Marx y sus colegas y fundan los Anales Franco-Alemanes, una revista en la que solamente escriben alemanes, o sea que lo de Franco... ¿Y por qué no escriben los franceses? Precisamente por la cuestión del ateísmo. Les dicen, ¿pero para qué hacéis tanto hincapié en el ateísmo? Pero si no, esto no es importante. Aquí lo importante es construir un partido comunista, pero lo del ateísmo... Y Marx se da cuenta y dice... Y eso le lleva, por ejemplo, a enfrentarse con Bakunin, que plantea que en los estatutos de la EIT se plantee la necesidad de ser ateo para formar parte de la EIT. Y Marx le dice, ¿pero dónde vas? Si hay creyentes que quieren entrar en la EIT y luchar con nosotros, les vamos a impedir entrar por su condición de creyentes. Entonces, Marx, a pesar de ese ateísmo, el suyo es un ateísmo filosófico, ontológico, muy coherente, pero no es un ateísmo político de decir yo no me puedo entender con quien no sea ateo. Y eso creo que es muy importante. Y lo de la antropología de la diferencia, en parte lo he explicado anteriormente, ¿no? Con antropología de la diferencia lo que me estoy refiriendo es a esa idea de Marx de que los sujetos no somos exclusivamente clase social, sino que nos constituyen pues, todo aquello que vivimos, todas nuestras relaciones sociales, ¿no? La idea de diferencia en Marx, siempre que nos hablan de comunismo, pensamos en una sociedad de la igualdad, ¿no? En la que todos son iguales y tal. Eso no es Marx. Eso no es Marx. Marx no dice eso. Dice todo lo contrario. El comunismo es la sociedad de la diferencia. Lo dice en la crítica del programa de Gotha. Dice, en la transición al comunismo, es decir, en el socialismo, el derecho tendrá que ser igual para todos. ¿Por qué? Porque venimos de una situación de desigualdad. Y entonces el derecho tendrá que ser igual para todos. Pero en el comunismo, la sociedad deberá regirse por el siguiente principio: de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Es decir, bueno, en realidad lo que está diciendo es esto de la discriminación positiva. En parte está adelantando el tema de la discriminación positiva que utilizamos en nuestras sociedades. Atendamos a las diferencias de los sujetos. Evidentemente, no necesita lo mismo una familia con un hijo discapacitado que una familia con un hijo no discapacitado. O una familia con 5 hijos que una familia sin hijos. A eso está diciendo Marx. Cada uno debe aportar a la sociedad en función de su capacidad. Y debe recibir de ella en función de su necesidad, no de su capricho, evidentemente. No de su capricho, de su necesidad, una necesidad que puede ser objetivable en este tipo de cuestiones. Entonces, frente a esa idea que siempre hemos tenido de que el marxismo y el comunismo es una teoría de la igualdad, es una teoría de la diferencia, porque parte de una antropología de la diferencia, de sujetos que somos diferentes. Sí, tienes razón. Yo añadiría ahí a un autor que es Spinoza. O sea, este libro, que por cierto acaba en Movera, que era donde vivía Manolo, por eso pongo al final un capítulo un poco no, absolutamente en broma, una reunión de Marx con unos rusos en Movera en 1884, es decir, un año después de que ha muerto, ¿no? O sea, una reunión absolutamente ficticia, ¿no? Pero en la conclusión del libro lo que intento es plantear un eje que sería Spinoza-Marx-Nietzsche. A mí ese eje Spinoza-Marx-Nietzsche me parece de una tremenda productividad política. Mucha gente Nietzsche desde el ámbito del marxismo le parece algo... Claro, pero también porque nos han trasladado un Nietzsche... que es el de la hermana, que nos lo vinculan a los nazis y que dices, bueno, pues no, vamos a leer a Nietzsche y vamos a ver qué es lo que dice Nietzsche. Claro, hay muchas cosas de Nietzsche pues, que no nos van a ser útiles, pero hay otras
hay otras que son tremendamente interesantes para hacerlas jugar con Marx y para interpretar nuestra realidad cotidiana a través de autores pues, como Bataille, como Foucault, como Deleuze o como muchos otros. ¿Sí? Tú has dado la respuesta. Claro, es que yo creo que vivimos en una sociedad en la que los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental. Eso es una cuestión. Luego el capitalismo es de una enorme inteligencia, porque el capitalismo domina a través de la seducción. Se ha dado cuenta de que, hombre, también utiliza la violencia cuando hace falta, no, eso está claro, ¿no? Pero se ha dado cuenta de que si consigue el dominio a través de afectos alegres, como dice Frédéric Lordon, un autor que os recomiendo leer, un libro que se titula Los afectos de la política, que está editado también en Prensas de la Universidad de Zaragoza. Si es posible, esa estrategia es mucho más eficaz que la estrategia de la violencia o de la represión. Porque cuando te reprimen, sabes quién te está reprimiendo y a quién te tienes que enfrentar, ¿no? Mientras que si nos dijeran, ustedes tienen que ir todos los sábados a Puerto Venecia de 4 de la tarde a 8 de la... ya, una mierda, yo no voy, ¿no? Y sin embargo, fíjate, ahí que vamos a Puerto Venecia y hacemos colas que llegan hasta no sé dónde, ¿no? Porque hay un proceso de construcción de subjetividad, de seducción. El capitalismo tiene la virtud de hacernos hacer lo que él quiere que hagamos pensando que lo hacemos porque queremos hacerlo nosotros. Y de esa manera el 1% de la población consigue controlar el 99% de la población. Claro, ahí desempeñan un papel fundamental los medios de comunicación, porque son medios de comunicación que, bueno, ¿dónde están sostenidos? ¿Quién los sostiene? Antes se aludía a mis peripecias en los medios de comunicación. Yo escribía en el Periódico de Aragón y he escrito verdaderas burradas de la monarquía. He escrito lo que me ha dado la gana de la monarquía, sin ningún problema. Ahora, cuando he hablado de economía, no han aparecido los artículos. Cuando he hablado de economía con nombres y apellidos, cuando he hablado de Telefónica, cuando he hablado del Santander, de Ibercaja ni se me ocurría porque ya sabía que eso no tenía viabilidad, ¿no? Es decir, los medios de comunicación tienen una dependencia estructural con el poder económico. Bueno, fijaos los periódicos que tenemos. ¿Qué espectro tenemos en la prensa? Pues de centro-izquierda a derecha bastante extrema. Todos los periódicos son deficitarios en este país. Todos. Absolutamente todos. ¿Qué pasa? Que los bancos dejan caer a algunos y no dejan caer a otros. Y a estos lo sostienen. Hemos tenido el caso más recientemente de Público. Bueno, pues desapareció. Pero tuvimos el caso del Independiente. Acordaos que nacieron a la vez el Independiente y Público y El Mundo. El Independiente, dirigido por Pablo Sebastián, me parece que era, y que bueno, pues eso, pues entró en pérdidas. Bueno, pues ahora están todos en pérdidas y no cierran. ¿Por qué? Porque son instrumentos para esa construcción de subjetividad que es la que sostiene el poder en la actualidad, ¿no? Por eso el tema de los medios, de dar la batalla por los medios y por la comunicación es tremendamente importante, y eso Marx ya lo apunta también. Por eso Marx era periodista. Aparte para ganarse la vida, porque sabía de la importancia de escribir y de dar su visión de la realidad a la gente. Un poco por ahí, no sé. Empezamos otra vez. Ahora la dimensión política. Joder, Carlos. A ver, yo creo que al marxismo le ha hecho muchísimo daño la historia soviética. Y cuando digo historia soviética me refiero a la historia soviética en su conjunto, incluido el colapso.
porque la caída del bloque del Este pues traslada una idea de que bueno, pues, el marxismo ha fracasado. Y si el marxismo ha fracasado, pues evidentemente, ¿para qué te vas a preocupar de una etiqueta? Por eso nos preguntamos si Marx tiene vigencia en el siglo XXI, ¿no? Porque consideramos que ha habido un fracaso, ¿no? Yo no tiro toda la experiencia soviética a la basura, cuidado, que estoy siendo muy crítico con el tema soviético. Yo soy radicalmente crítico con el estalinismo, pero creo que el proceso revolucionario ruso pues tiene cosas rescatables, pero que sobre todo el final de ese proceso, el colapso soviético, pues cayó como una losa encima del marxismo y de las organizaciones que se reclamaban como tales, hasta el punto de que, bueno, lo recordáis, ¿no? Ese proceso de desaparición, por ejemplo, del Partido Comunista Italiano, ¿no? El Partido Comunista Italiano empieza una serie de piruetas teóricas hasta convertirse en la más absoluta nada, que es en estos momentos, ¿no? Desaparecer. Y ese debate también se dio en el PC, en aquel momento yo estaba como secretario general del partido aquí en el 13º Congreso, y el debate de la disolución, si se disolvía, no se disolvía, tenía mucho que ver pues con lo que había ocurrido en la Unión Soviética, y en aquel momento el partido que yo creo que se definía como marxista-leninista pasó a definirse como marxista-revolucionario, a propuesta de Julio Anguita. Entonces ese proceso hizo mucho daño, y yo creo que ha hecho tanto daño que en el ámbito de lo político esa etiqueta no se ha llegado a recuperar, y que los sectores políticos activos en Occidente al menos, no sé lo que ocurrirá en América Latina, si hay más capacidad de recuperar el concepto, o en otros lugares, no lo sé, pero en Europa evidentemente ese proceso hizo muchísimo daño, cayó como una losa, y solo sectores muy pequeños siguen enarbolando esa bandera con la etiqueta, como decíamos antes. Sin embargo, yo creo que hay muchas prácticas políticas que, sin necesidad de utilizar la etiqueta, están apuntando en esa dirección. Porque, fijaos, ahora hay un concepto. El concepto de comunismo es un concepto terrible. Quiero decir, por desgracia, está asociado pues, a una experiencia histórica pues, que se han encargado de mostrarnos como terrorífica, como tal. Y bueno, ya veis, ¿no? La alianza PSOE, Unidas Podemos, los comunistas, tal. Sin embargo, hay un concepto muy cercano al de comunismo que en la actualidad se está utilizando mucho, y que es la raíz de comunismo, y que es el concepto de común, y que sin embargo no tiene esa sensibilidad negativa. Puedes construir un Zaragoza en común y bueno, no pasa nada, un Barcelona en común, y bueno, somos los comunes y tal. Y claro, dices, pero si somos los comunes es que somos comunistas, ¿no? O sea, es que la deriva está clara, pero sin embargo utilizamos ese concepto de común. Ese concepto de común es utilizado ahora en el ámbito teórico, en el ámbito de la filosofía muchísimo, En el ámbito de la filosofía lo estamos utilizando, o sea, lo que está sucediendo en el ámbito de lo político con los comunes y tal, viene también del ámbito de lo teórico. Hay mucha gente que está trabajando sobre el tema de lo común. En Francia, especialmente, pues la Vallée d'Ardot, a quienes hemos traído a Zaragoza en un par de ocasiones, pues lo están trabajando, y tienen un libro que se titula Común, que es un tocho de 500 páginas, pero muy interesante, en el que lo que se reflexiona es sobre el proceso de construcción de lo común por parte de ese sujeto político que tenemos que desarrollar. ¿Cuál es nuestra tarea política? La construcción de lo común. ¿Qué ha hecho el capital? Expropiarnos lo común. Lo estamos viendo en la actualidad como la ofensiva contra la sanidad, contra la educación, ¿con qué pretensión?
privatizarla, como privatizaron los bosques, privatizaron tal, privatizar el agua. Hay, en Bolivia hubo una lucha por el agua tremenda, creo que fue a principios del siglo XXI, y la coordinadora del agua de Cochabamba hizo un comunicado precioso en el que empezaba diciendo: no poseemos nada y estamos sufriendo un gran robo. No poseemos nada y estamos sufriendo un gran robo, porque le estaban intentando privatizar el agua. Bueno, pues el capitalismo, ¿qué hace? Privatizar lo común. ¿Cuál es la estrategia política que hay que oponerle? La de producir lo común, un programa de lo común, no basado en pensar, a ver, ¿qué tiene que ser común porque esencialmente es común? El agua tiene que ser común porque el aire tiene que ser común. Pues, no. Vamos a definir políticamente que queremos que sea común. Queremos que sea común la sanidad, queremos que sea común la educación, queremos que sea común, etcétera, etcétera. Y ahí, en ese proceso que está mucha gente, aunque no está la etiqueta, para mí está Marx. Para mí está Marx, sin necesidad de que esté la etiqueta. Bueno, yo tengo una pregunta aquí, aunque soy el moderador. ¿Hay alguna antes? Me la guardaba para el final. Al hilo de tu intervención, que has dicho que no creías en las etiquetas, y es verdad que las etiquetas pues son pues para entendernos muchas veces y punto, pero no darles más trascendencia. Para simplificar. Exactamente, para simplificar y poder entendernos, ¿no? Porque utilizas un término marxista, pues fíjate lo que puede significar marxista, tantas cosas, pero sin embargo, pues uno que está pensando en política dice, pues marxista, ¿quién son? Pues los que todavía no renuncian a eso, es decir, a los socialistas ya no son marxistas porque ya renunciaron en su día, ¿vale? Pero quiero hacer insistencia en un concepto de lo que significan los nombres, es decir, los nombres también se desgastan. El término marxista, como cualquier otro, se desgasta y se rodea de connotaciones. Y si esas connotaciones son negativas, de repente esa moneda ya no cotiza en el mercado. Entonces hay que retirarla y entonces aparece lo de común. Pero sin embargo yo creo que sería interesante, yo hago mucho esa experiencia, que es leer la prensa americana, que la leo todos los días, y por ejemplo, pues esta semana he estado fijándome en lo que dicen los multimillonarios norteamericanos. Y uno de ellos, Warren Buffett, ha dicho hace poco, las clases sociales existen, y además constato que la mía está ganando. Es decir, eso que ha dicho alguien por aquí, y estamos constatando estos días, ¿no?, de que un 1% de la población mundial, quizás son menos incluso. Un amigo mío que es inglés me dijo el otro día, esto del Brexit y tal, dice, mira, no me hables. Dice, esto yo lo solucionaría a la española. Porque es que son 135 familias de lunáticos que han dominado el país con los medios de comunicación tan potentes que tienen y lo han llevado a este atolladero. Pero son gente que en este proceso van a ganar muchísimo dinero y se van a hacer más ricos. Porque van a ocupar cosas que van a privatizar y que se van a beneficiar ellos. Bueno, pero a lo que iba yo es, si los capitalistas lo tienen tan claro, que la lucha de clases existe, y además yo soy consciente de que la mía está ganando, y sin embargo en los que no pertenecemos a esa clase hay una especie de rubor de hablar de la lucha de clases, pues porque es un concepto ya muy manido y ya parece como que no tiene circulación, ¿no? Pero yo creo que es interesante una de las cosas que has dicho tú, que es rescatar conceptos de Marx e interpretarlos con una nueva perspectiva. Dice, a lo mejor no hay que llamarle lucha de clases o lucha del pueblo. Habría que llamar una lucha de multitudes, quizás, e introducir el término multitud, que como no tiene ninguna connotación negativa, a lo mejor nos serviría para reformular propuestas que hizo Marx en su día, que hoy día ya no tienen ninguna incidencia. Me refiero a hablar de la lucha de clases. Yo ahora cuando estábamos ahí fuera les he hecho una pregunta a 3 o 4 que han venido amigos y le digo, ¿tú eres marxista? Ninguno ha dicho sí ni no. ¿Por qué? Porque es una pregunta que no tiene relevancia hoy en día. Es una etiqueta que ya no nos influye a la hora de clasificar a las personas, ¿no? Pero en cambio Marx, yo creo que con la perspectiva que nos has puesto hoy, Juanma, hay conceptos suyos que se pueden recuperar perfectamente renombrándolos. Y para renombrarlos hay que desleer, hay que aprender a aprender
y ver la realidad de nuevo con otros términos y contarla con otros términos. Y entonces de repente nos parece más interesante. ¿Sí o no? Entonces, teniendo en cuenta que Marx sí que fue muy... fue un profeta en el sentido de que vio la capacidad de devastación del capital, aprovechándose de los excedentes del trabajo y haciéndose cada vez más rico y haciendo que un 1% de la población, que yo creo, insisto, creo que es menos, está dominando el mundo y lo está explotando y lo está devastando, pues sí, en eso Marx fue lúcido. Entendió perfectamente lo que está pasando y ahora podemos constatar que tenía muchísima razón y sin embargo decimos, pero ya Marx no nos sirve porque claro, el hombre ya pues el siglo XX y encima pues ni siquiera del final del siglo XX, sino que ya no nos sirve. Pues sí que nos sirve si somos capaces de reinterpretarlo, de reformularlo con otras palabras que vayan a la sustancia, ¿no?, de su pensamiento y no a las etiquetas que nos llevan a viejos dogmatismos o que nos llevan a viejas ideas que hoy día no tienen vigencia, ¿no? E incluso los tiempos hacen que palabras, es lo que has dicho tú, ¿no? El tiempo hace que palabras entren en desuso y que palabras que estaban en desuso vuelvan a tener uso. Porque tú mencionabas ahora la de lucha de clases, sin embargo la hemos dicho. Sí. Yo recuerdo cuando me eligieron secretario general del PC, que Heraldo me hizo una entrevista al cabo, pues igual a los 2 años o algo así, y no lo estoy diciendo, me hicieron una inmediatamente, pero luego me hicieron otra al cabo de 2 años y uno de los titulares que extrajeron para resaltar era pues que yo decía que hablar de lucha de clases en esos tiempos pues que no tenía sentido. Esto sería pues el 90 y poco. Sería que no tenía sentido hablar de lucha de clases en ese momento. No porque no hubiera lucha de clases, sino por la utilización del concepto. O sea que si te ponías a hablar de lucha de clases, pues te miraba todo el mundo así con cara de extrañeza. Sin embargo, pues 15 años después, cuando entramos en el proceso de crisis, se empezó otra vez a utilizar el concepto de lucha de clases. Y yo he hecho varios artículos en los que he hablado de lucha de clases y la cosa no chirriaba tanto. Pero sí que coincido contigo en que hay que hacer un esfuerzo especial de ayornamiento y de modificación de los conceptos. Yo, por ejemplo, siempre hablo de sujeto antagonista, no de sujeto revolucionario. Porque sujeto revolucionario me parece que... además no recoge exactamente, parece que, lo hablábamos en la comida, ¿no?, que inmediatamente haya que ir a hacer la revolución, y la revolución es algo pues que bueno, también mucho podríamos discutir acerca del tema de la revolución, y de lo que se trata desde mi punto de vista es construir un sujeto que se enfrenta, que antagoniza con el sistema actualmente existente. Que eso va a llevar a una revolución pues no lo sabemos, pero que confronta con él, eso está claro, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay que hacer un esfuerzo, porque a veces oyes hablar a gente. Yo tengo una anécdota. Sixto Agudo, primer diputado comunista en las Cortes de Aragón, cuando refundamos aquí las Juventudes Comunistas que habían desaparecido, hicimos un congreso de refundación y lo clausuramos él, como era el referente, ¿no? Era el luchador antifranquista y alguien a quien teníamos pues mucho respeto, y lo clausuramos él y yo. Su intervención no tuvo desperdicio. Les dijo a jovenzanos de 17, 18, 19 años, dijo: pero qué viejos que sois. Un señor de 80 y pico años llamando viejos, ¿eh?, esas cosas que estáis diciendo, es que ya no se dicen. Es que eso que... ¿A dónde vais con este lenguaje? ¿A dónde vais con este tipo de...? Y claro, yo por dentro estaba partido de risa diciendo, pero es que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Entonces, hay que saber ajustarse a los tiempos, hay que saber ajustarse a las realidades, sin traicionar lo que está detrás de aquello que tú quieres defender, ¿no? Que es lo que comentábamos con Carlos, el tema del comunismo o lo común. Yo creo que la idea de común no surgió diciendo, lo de comunismo no nos vale, vamos a montar otra. Común. No, yo creo que ha sido otra cosa más
espontánea que ha llevado a que de repente nos encontráramos con esa palabra en la mano y dijéramos, joder, pues nos sirve, nos es útil. Pero es que además eso ha sucedido en diferentes lugares al mismo tiempo, lo cual, bueno, pues resulta tremendamente interesante. Muchas gracias, profesor Aragüés. Realmente la intervención ha sido muy, muy interesante, nos ha abierto nuevos caminos y bueno, y aquí en el colectivo seguiremos organizando cosas para fomentar el pensamiento. Muchas gracias por invitarme y por aguantarme.